Charlamos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que ya está en línea con nosotros. Gobernador, muy buen día. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Bien, bien, Axel, gracias por atendernos, con mucho interés en charlar. ¿Qué se juega para ustedes en la provincia de Buenos Aires en esta elección? Y varias cosas, evidentemente. Hay una muy práctica que tiene que ver con la mayoría en la Cámara de Senadores, lo que sería la legislatura de la provincia. Estuvimos todo este tiempo con minoría y bueno, con mucha dificultad para varias cosas que intentamos hacer, y bueno, la verdad que como fue en aquel momento esta cuestión del grupo A, el PRO y Cambiemos, el macrismo, se dedicó a entorpecer y obstaculizar varias de las iniciativas, así que en términos prácticos inmediatos se juega la mayoría de las cámaras. En términos más generales, me parece que es una elección en un momento muy particular, muy complejo por el COVID, la primera elección en medio de una pandemia de nuestra historia, y creo que sí, se juega el rumbo, obviamente, esto de dos modelos, etcétera, lo que se había discutido en 2019, actualizado, porque después de la pandemia el trabajo que tenemos que hacer de recuperación de la economía y de los derechos más amplia todavía de lo que era, si se puede, ¿no? Después de Macri, pero la verdad es que obviamente creo que la campaña del macrismo se basa en que pase desapercibido lo que hicieron durante los 4 años, que la pandemia se considere solamente un hecho argentino, que los efectos de la pandemia se le atribuyan al gobierno, los efectos, digamos, tanto anímicos como sanitarios como económicos al gobierno, en lugar de poner sobre la mesa todo lo que se hizo para evitar el daño que generó incluso en otros lugares, y el que hubiera generado indudablemente, si esa filosofía de Macri de sálvese quien pueda, que se muera el que tenga que morirse, o bueno, es una gripe un poco peor, o bueno, no te tiene que quitar el sueño, o decirle a la gente que se cuide y vamos viendo, estas cuestiones que empezaron a aparecer de cómo hubieran administrado la pandemia, que además se contradicen con otra ala, digamos, de la oposición, a veces más bien medios porteños, macristas, que se la pasan pidiendo más cuidados o más vacunas cuando no hicieron absolutamente nada. Totalmente. Y Axel, Diego Santilli dijo, es el candidato principal de Juntos en la provincia, a los empresarios les va mejor con nosotros. Yo creo que acá hay dos cosas, ¿no es cierto? Primero dice que a los empresarios les fue mejor, obviamente, no dice nada de la gente, bueno, en cuyo caso que los empresarios los voten, pero yo creo que ni siquiera es cierto. En la provincia, por ejemplo, a las pymes, ¿les fue mejor con Macri o con este gobierno? ¿O con el gobierno de Cristina? Sí, lo que pasa es que es un experimento difícil de hacer, lo de comparar con la actualidad, porque estamos todavía saliendo de la crisis sanitaria más grande de la historia, o sea que todo lo que ocurre es en cierto modo excepcional y no es producto de las políticas que va tomando el gobierno, sino que se nos metió a nivel mundial, ¿no? Un virus que puso todo patas para arriba, puso todo en cuestión, hubo que cambiar las prioridades, hubo que dedicarse muy fuertemente. Armamos un gobierno de emergencia y bueno, pero me parece conveniente hacer una pequeña reconstrucción. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina se produjo el crecimiento más grande del último tiempo en la Argentina, claramente, indudablemente, crecimiento a tasas chinas al comienzo del gobierno, pasamos de más de 20 puntos de desempleo a menos de 6, se crearon 6 millones de puestos de trabajo, se redujo la pobreza, se crearon muchísimas empresas, aumentó la exportación, el producto, cualquier indicador cuando uno toma los 12 años, la verdad que se dio una mejoría fuertísima, veníamos de la crisis de 2001. Ante esa situación, Macri incluso no hace campaña diciendo que había que cambiar todo. Macri hace una campaña, yo lo llamé después estafa electoral, pero esa estafa electoral consistió en decir que todo lo que andaba bien seguía y que iban a cambiar solamente las cosas o mejorar lo que no andaba bien. Y en aquel momento, armaron una campaña como si viniera un gobierno que era de alguna manera una continuidad del que había,
por lo menos en las políticas sustanciales. Y lo que hicieron en 4 años fue un desastre absoluto, pero un desastre absoluto. La verdad que nunca la Argentina, si hay un problema que ha tenido históricamente la Argentina, cuando todos dicen las crisis recurrentes, etcétera, es el sobreendeudamiento externo. Y Macri y Vidal en 4 años endeudaron al país y la provincia batiendo todos los récords. Un desastre incluso mayor que épocas negras de la Argentina en términos de endeudamiento. Para colmo, es el primer gobierno de la historia que tiene que defoltear la deuda que él mismo toma en 2 años. Todo eso nos lleva al Fondo Monetario Internacional. Y en el medio, bueno, lo que yo llamé para las pymes, me preguntaban la tormenta perfecta, que eran políticas económicas absolutamente deliberadas, generaron una inviabilidad prácticamente de la producción nacional en muchísimos rubros. La apertura de las importaciones, los tarifazos recurrentes, las tasas de interés de 80, 90, 100% para el descuento de un cheque, para un descubierto de una empresa, la caída generalizada de los salarios, que fue una política también decidida por el gobierno de Macri, que es una especie de flexibilización laboral con caída salarial muy fuerte, lo que generó desempleo durante también la época de Macri. No hicieron un desastre económico sin ninguna pandemia, simplemente porque decidieron favorecer a determinados sectores que ellos representan. Lo raro de este episodio neoliberal es que, comparado con otros, como el de Cavallo o aún el de Martínez de Oz, vino acompañado de un marketing y una política de comunicación que negaba lo que iban haciendo. Por eso creo yo, sí, y un discurso supuestamente anticorrupción del lawfare y demás, que una cosa, una mentira. Claro, eso, ponele que era una política de distracción, ¿no? Tener a la sociedad mirando todo el tiempo presuntos casos de corrupción que después se caían a pedazos, como bien marcaste vos durante todo aquel tiempo, y ahora inventos, falsas noticias, lawfare, ¿no? Pero al mismo tiempo, en la política económica fue un gobierno que mientras endeudaba decía que no estaba endeudando, mientras devaluaba decía que no estaba devaluando, mientras hacía los tarifazos decía que era una recuperación tarifaria para generar más inversiones, mientras generaba la bicicleta y la fuga financiera, negaba estar haciéndolo. De hecho, últimamente que reapareció Macri, porque se ve que ellos buscan, lo deben extrañar al dúo Durán Barba y Marcos Peña, ¿no? Porque de alguna manera les armaba las mentiras. A una derrota, claro, les organizaba un poco mejor el discurso. Hoy es un verdadero desparramo de mentiras contradictorias entre sí, esta presunta guerra entre halcones y palomas que en realidad los conduce a todos Macri, y no son ni halcones ni palomas, son todos buitres, me parece. Ahora, y Axel, con respecto a la desaparición de María Eugenia Vidal del Salto, la gobernadora que condujo 4 años la provincia, de repente se escapa de la jurisdicción y se pasa a la ciudad. Es una cosa, yo eso no lo vi nunca, la verdad. Es que mira, Pablo, a mí no me da miedo los saltos de jurisdicción, pero no después de ser gobernador, ¿no? O sea, es una cosa de loco. Lo que pasa es que es peor que eso. Me parece que ellos sabían que si volvían a presentarse después de la derrota tan fuerte que tuvo Macri y Vidal, porque Vidal era una especie de dirigente que se lo consideraba imbatible, era imposible ganarle a Vidal. En la provincia de Buenos Aires, de hecho, se especulaba con que fuera candidata a presidenta en vez de Macri, porque medía tan bien y porque tenía tanta aprobación. Sí, el plan B. Tanto. Sí, estaba para cualquier cargo, era la mejor candidata de la vida y del mundo, y la verdad que ese sistema de comunicación y de mentiras pasó por alto la enorme derrota que se le propinó a Macri a nivel nacional y a Vidal mucho más fuerte acá en provincia de Buenos Aires. Eso que expresa una especie de dimensión paralela entre lo que dicen los diarios porteños y todo su sistema de medios de comunicación, y también los dirigentes, y bueno, y la justicia cuando se trata de lawfare, y lo que le pasa a la sociedad, ¿no? Entonces, después de haber perdido de esa manera, era muy difícil presentarse a una elección. Por eso yo creo que ellos están tratando de utilizar a la pandemia como una especie de shock de amnesia, donde la sociedad se olvide de lo que pasó entre
el 16 y el 19 y los vuelva a votar o los habilite para hacer críticas, por ejemplo. Eso lo logran por la obsecuencia y la complicidad de determinados periodistas y medios, porque que aparezca Vidal hablando de educación, cuando tenemos el caso de Moreno, lo que pasó acá con una escuela de Moreno, pero no solo eso, desinvirtieron, cerraron escuelas, bajaron los sueldos docentes, dijeron que caías en la educación pública, dijeron que no servían las universidades en el conurbano, dijeron que los maestros eran prácticamente una mafia. Después de decir todo eso, ¿cómo vas a venir a hablar de la educación o cómo mejorar la educación si tuviste 4 años, toda la plata, toda la deuda, todo el poder, todos los medios a favor, medios del extranjero, todo a favor, hiciste ese desastre? Como no tienen forma de explicarlo, lo que pasó es que llegó la pandemia y quieren que, bueno, una especie de salto cuántico donde todos se olviden lo que hicieron. Y esto del cambio de jurisdicción está incluido dentro de esa estrategia. Era la de Larreta, esconder a Macri, hacer como que nunca pasó el gobierno de Macri o que ellos no tienen nada que ver, cambiar la Vidal de jurisdicción porque querrá Larreta que lo suceda si se lanza en una candidatura a presidente, pero son todas especulaciones políticas. Después nuestra sociedad, cómo transita esta pandemia, lo difícil es que llamar a generar clima electoral en medio de una pandemia, y el bombardeo mediático permanente de todo está mal, no hay vacunas, no hay que cuidarse, pero después hay muchas víctimas y después, este bombardeo que creo que genera una angustia potenciada sobre lo que ya genera la pandemia, ¿no? Ahora, Axel, también en el endurecimiento tanto del discurso de la oposición como el de la oposición mediática, empezaron los editorialistas con un delirio de que se viene la intervención, de que Axel Kicillof le va a intervenir el Ministerio de Economía a Martín Guzmán, disparate de todo tipo, ¿no? No sé, ¿lo lees eso? ¿Querés contestarlo o ni vale la pena? No, está bien, creo que el ataque es permanente. Nosotros cuando terminó el gobierno de Macri, también creo que el propio Alberto apostó una actitud un poco más constructiva y menos agresiva y menos permanentemente perturbadora de determinados medios de comunicación y determinados periodistas, pero también mucho porque asociaban, Clarín o La Nación le pegaban tanto a Cristina por un enojo particular con Cristina o algo así, todas tesis bastante equivocadas, porque yo creo que el problema que tienen con los dirigentes del campo popular es lo que hacemos. Entonces no depende ni del tono ni de la de la forma de conducirse cuando uno habla, sino que depende de lo que hacemos. Y si no se hace lo que quieren determinados sectores de poder, y empiezan este derrotero de crítica permanente, de invento, de mentira, que ya ha llegado a límites, la verdad que insostenibles con el tema, porque, que hagan el lawfare, ¿no? Que inventen todos casos judiciales que después se caen, ya era un parámetro que teníamos. Ahora, en medio de la pandemia, tirarse en contra de los cuidados y tirarse en contra de las vacunas, la verdad que me parece que es superar un nuevo límite, ¿no? Sí. Con estas cuestiones de que hay internas en el frente de todos, que hay disputas, inventarse permanentemente un clima, unas situaciones de dentro del frente, de conflicto, que evidentemente nuestro frente nace como un frente social, se convierte en un frente electoral, más adelante ahora es una coalición de gobierno, y han apostado permanentemente a generar ruptura o generar incertidumbre, y qué sé yo, qué te puedo decir, dentro del frente somos muchos dirigentes que tenemos posiciones, pero todos compartimos el rumbo, las prioridades, después evidentemente sobre cada situación se podrán expresar, y es lógico, para eso somos un frente, si no seríamos lógico. Único, Axel, o una persona, ¿no? Quisiera que me digas cómo le va a ir, cómo crees que le va a ir al Frente de Todos en provincia. Muy difícil para mí dar proyecciones en esta elección. Yo no, a diferencia de otros dirigentes, la verdad que no me paso leyendo encuestas y porque además veía más allá de lo que vaya a pasar,
Clarín, por ejemplo, que ayer creo que sacó una tapa de que está muy disputada la provincia de Buenos Aires, si uno busca 9 días antes de las PASO del 2019, una tapa igual. O sea que también hay manipulación, a veces con las encuestas, a veces con la lectura de encuestas. Yo lo que digo es que la sociedad, acompañó con esta crisis sanitaria, haciendo un esfuerzo tremendo, sacrificios tremendos, como tuvimos que hacer todos. Me parece que el gobierno cumplió con que a nadie le faltara ni una cama ni un respirador. Para eso, después de cómo nos dejó Vidal, destruida la provincia, desde un nivel de cinismo y caradurez muy grande, hablar de salud por parte de ellos en provincia y en nación, hablar de educación en provincia y en nación con el desastre que hicieron. Pero bueno, a pesar de todo eso y de una manera muy acelerada, ganando tiempo importante a través de medidas muy fuertes de cuidado, se consiguió que a nadie en la provincia de Buenos Aires, que tenía todos los números, le faltara atención médica. Obviamente, evitar que el virus se contagiara o se cobrara víctimas es imposible. Pero eso que se vio en otros países aún muy avanzados, que no había forma de darle la atención adecuada a muchísima gente. No, lógico. Eso no ocurrió. Y de la misma manera que dijeron no va a haber vacuna, no van a llegar, en provincia de Buenos Aires tenemos 11 millones de personas con primera dosis, que vos fijate que los mayores de 18 años se entiende que aproximadamente 12 millones, o sea que estamos cubriendo a la población objetivo de una manera muy avanzada, y ya 6 millones de segundas dosis. Gobernador, o sea que todo lo que sí. Buen día, Estefanía Pozo lo saluda, ¿cómo le va? Estefanía? Bien, pensaba en esta evaluación que está haciendo sobre la provincia de Buenos Aires, ¿cómo interpreta la suba de estos últimos días de los bonos, las acciones, la baja del riesgo país? Porque sabemos también, que hacía un raconto de lo que fue 2019, que en ese momento hubo una suba muy fuerte porque estaban apostando a una encuesta que daba ganadora al gobierno de Mauricio Macri en ese momento. ¿Cómo se interpreta ahora la suba y todo lo que está pasando en el mercado financiero? ¿Cómo lo lee usted? Vos sabés, Estefanía, que cuando se producen fenómenos en la faz financiera, nunca hay una explicación explícita, hay que buscarla. Entonces empiezan las interpretaciones. Justo esto coincidió con el día que cerramos el acuerdo con 98% de los bonistas que nos había dejado Vidal en default. Y la verdad que ese día algunos decían, bueno, cerró la provincia de Buenos Aires, que más del 50% de la deuda provincial, después de haber cerrado Nación, y eso es lo que ocasionó el alza en los mercados. Y al mismo tiempo, un diario porteño decía no, que fue porque había ganado las elecciones en Corrientes. En Corrientes en la oposición al gobierno, sí. Que venía ganando hace 10 años las elecciones en Corrientes, o sea que los mercados Wall Street no está muy atento a las elecciones provinciales, así que yo no se lo puedo atribuir a un fenómeno así. Creo que el acuerdo de deuda en la provincia de Buenos Aires, que nos llevó 20 meses, y que decía no, pero le dan menos que otras provincias. Bueno, fue un acuerdo en la provincia más endeudada de la Argentina, donde negociamos duramente, claro, para proteger los intereses de la provincia. ¿Y cómo te presionaron desde los medios para que cerraras rápido y mal, tapas y tapas y tapas? Es que no arregla, que Siloffi no arregla y no arregla y no arregla. El día que arreglamos, Clarín no lo puso en tapa, Es una cosa impresionante, es impresionante, te digo, esa disputa que tienen, esa pelea con la realidad. Tremendo, tremendo. Pero bueno, son las condiciones, la verdad que tampoco sorprende. Creo yo que lo complejo de esta elección, por eso, ahora se está observando una reactivación. Nosotros tuvimos 15 semanas consecutivas de caída de casos, estamos en 1.100 casos diarios la semana pasada, promedio semanal, y veníamos de 12.000, así que menos del 90%. Impresionante. Los casos que hubo en el pico, eso es la vacuna. Les guste o no les guste, lo digan o no lo digan, yo creo que los y las bonaerenses que se fueron a vacunar con muchísima alegría, se pasaron, digamos, haciendo campaña en contra de la vacunación, la gente se anotó, se vacunó. Obviamente que falta todavía para menores de 18, pero hoy hay vacuna libre para todos los mayores de 18 años, ya vamos por segunda dosis en los menores de 18 que tienen alguna enfermedad, ya dimos como 70.000 turnos, venimos vacunando a 150.000 por día, un avance muy acelerado. Y bueno, creo que eso, junto con la realidad económica que se condice con una
situación de menor circulación del virus, bueno, va dando señales distintas. Vos me decías, vinimos para reparar el daño de Macri y de Vidal, estábamos a los 3 meses de gobierno cuando apareció la pandemia, pues tuvimos que ponernos en modo de emergencia, evitamos una catástrofe sanitaria que era lo que íbamos a tener. Nosotros teníamos, para ponerle un número, 883 camas de terapia intensiva, y ya el 1 de julio se ocupó la 884, o sea que ya no nos hubieran alcanzado las camas. El tema es que las triplicamos. Totalmente. Que faltara, sí. ¿no? Axel, gracias. Nos pasamos ya 4 minutos de las noticias. Agradecemos al servicio informativo. Gracias, gobernador. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande.